Primer invitado del día. Nos acompaña ya Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor del IE Business School. Juan Carlos, muy buenos días. Buenos días. Bueno, gracias por acompañarnos en este madrugón, para muchos último madrugón antes de vacaciones. Yo creo que precisamente, ¿no?, mirando ya a las vacaciones, venimos, ¿no?, de ese balance del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ayer pues, se mostraba satisfecho por todo lo realizado, por los datos de empleo, pero que sin embargo ponía ya la mirada en cómo el gobierno, el próximo Consejo de Ministros, va a prorrogar las medidas que conforman el escudo social hasta el 31 de octubre, señalando, ¿no?, que bueno, la situación sigue siendo delicada, sobre todo para la parte más vulnerable. No sé cuál es tu valoración a priori de lo que ha sido ese balance. Bueno, yo creo que ha sido un balance muy triunfalista y muy optimista de la situación. Es verdad que la vacunación avanza y eso es muy importante. Eso es una excelente noticia, sobre todo teniendo en cuenta que hay países donde se ha ralentizado mucho por la reticencia que tienen sus ciudadanos a vacunarse. Y estoy pensando en Estados Unidos. Afortunadamente eso en Europa y especialmente en España no está ocurriendo. La reticencia es mucho menor, por tanto, pues es muy positivo que el ritmo de vacunación pues tenga el ritmo que tiene y que se vaya vacunando a esa parte importante de la población que ya tenemos, ¿no? Ojalá las vacunas sigan fluyendo para poder completar cuanto antes la doble pauta y que haya más personas ya inmunizadas. Desde el punto de vista económico, bueno, es cierto que la economía va a rebotar mucho en este año y especialmente hoy conoceremos los datos del PIB, veremos un fuerte repunte de la actividad en el segundo trimestre, pero eso no nos debe llevar al triunfalismo. No olvidemos que la economía española fue de las economías desarrolladas la que más cayó, por tanto esto es simplemente un efecto rebote. Cuanto más profunda es la caída, normalmente más fuerte es luego la recuperación, y eso es lo que estamos viendo. Entonces, desde el punto de vista económico, bueno, las cosas se van normalizando en la medida que la pandemia se va controlando y que la economía se van eliminando las restricciones a la movilidad que había, y eso es una buena noticia, pero desde luego no es para caer en ningún tipo de triunfalismo. La EPA ha sido muy buena, pero no olvidemos que tenemos más de un 15% de tasa de desempleo, y eso desde luego pues no creo que sea ninguna buena noticia. Sí, está claro que esos datos señalan, ¿no?, lo que es la verdadera realidad del mercado laboral, y precisamente ese es uno de los principales escollos que quedan ahí puestos, porque el presidente sí que señalaba los acuerdos alcanzados entre los distintos agentes sociales en materias como ERTE o los créditos ICO, protección de autónomos, pero está claro que queda pendiente la reforma del mercado laboral y la situación, que no es tan fácil de llegar a un acuerdo. Queda lo más complicado, y además donde va a haber, y esperemos que las haya, presiones importantes de Bruselas para hacer profundas reformas en nuestro sistema de relaciones laborales. Lo decíamos hace un momento, es absolutamente inaceptable que la tasa de desempleo pues en España se mantenga en el 15%. Hace un poco más de un año, en abril de 2020, en plena pandemia, la tasa de desempleo en Estados Unidos subió al 14,7 desde el 3,5 en apenas 2 meses, ¿no? Pero ya está en los entornos del 6%. En España estábamos en casi el 14% antes de la pandemia, hemos subido al 16 y pico, ahora andamos por el 15 y algo. No es absolutamente una normalidad, por tanto, algo tenemos que hacer para cambiar nuestro sistema de relaciones laborales, para cambiar nuestro sistema educativo y, desde luego, también para cambiar algunos componentes estructurales de nuestra economía. Eso es en lo que tenemos que aplicarnos, y eso va a ser lo único que permita de verdad reducir las tasas de desempleo en el medio y largo plazo. Todo lo demás será, bueno, pues lo que hemos venido estando acostumbrados en estos años. Cuando llega la temporada turística, la temporada de Navidad, pues hay más contratos, normalmente temporales, y cuando se acaba volvemos a tener cifras de desempleo absolutamente inaceptables. Esperemos que esta reforma del mercado laboral que hay que hacer y que Bruselas nos exige, pues de verdad sirva para acabar con esta lacra, que es que llevamos ya más de 4 décadas con ella. Juan Carlos, el presidente y el gobierno general pues presume de esos avances, evidentemente las cifras constatan en el mercado laboral, pese a que la satisfacción llega con esa cifra del 15%, y pese a ello parece que si las cifras van en esta dirección, pero con esta previsión del 15%, sí que están dispuestos a introducir una subida en el salario mínimo interprofesional a partir de septiembre.
si los datos lo confirman. Sí, bueno, ese es probablemente un compromiso político dentro del gobierno de coalición, no se hizo en enero, se quiere hacer ahora. Yo pienso que probablemente sería más lógico apuntalar la recuperación. No estamos inmunes a una nueva ola, de hecho no sabemos ni mucho ni cómo va a evolucionar esta y los efectos que puede tener. Por tanto, creo que es un poco prematuro la subida del salario mínimo. Pero bueno, entiendo que eso forma parte de esos compromisos del gobierno de coalición y hay que hacer ciertas cesiones y supongo que una de ellas pues pasa por esa subida del salario mínimo en un momento en que creo que todavía es prematuro. Pendientes, por supuesto, nos vamos ya a comenzar el mes de agosto y parece que ya van a llegar esos esperados, ese desembolso el primer desembolso de los fondos de Next Generation, un desembolso que a priori el primero para España es de 9.000 millones, con la expectativa de que se consigan destinar a proyectos que acaben realmente dando lugar a esa transformación de la economía que se precisa para ser realmente una economía competitiva, sostenible y digital. Bueno, esperemos que así sea, que estos primeros 9.000 millones, más los 10.000 que se esperan de aquí a finales de año, pues sirvan para esa transformación. Sería una lástima que al final este dinero se dedicase a subvenciones, a gasto y que tuvieran un impacto verdaderamente mínimo en la economía española. Tenemos una oportunidad única ante nosotros de utilizar este dinero para resolver los problemas estructurales que acompañan a la economía española desde hace décadas. Y hablamos hace un momento del mercado laboral, podemos hablar perfectamente del modelo educativo, que impacta además muchísimo en las carencias que tiene el mercado, en los problemas que tenemos luego en el mercado laboral. Tenemos el tema de las pensiones, tenemos la fiscalidad. Son problemas estructurales que tiene la economía española y con este dinero deberíamos intentar aprovechar para reformar aquellas cosas que son necesarias. No olvidemos que la economía española siempre ha sido muy agradecida a los grandes procesos de reforma que se han llevado a cabo. Ocurrió con el plan de estabilización, con la entrada en la Comunidad Económica Europea, con la entrada en el euro. Bueno, ahora volvemos a tener una oportunidad ante nosotros y ojalá este dinero sirva para eso y, como digo, no se quede simplemente en una ola de gasto, que sirva para comprar voluntades, pero que no sirva para transformar la realidad de la economía española. Bueno, ansiando entonces que lleguen esos primeros días de agosto para recibir ese desembolso, pero yo, profundizando un poco más en lo que es la actuación, ¿no?, de ese conjunto, ¿no?, de nuestro bloque comunitario, la llegada de los fondos llega por fin, casi un año después de la aprobación del fondo. Es verdad que todo el tiempo se está hablando de la recuperación a distintas velocidades, se decía, pues el ritmo de recuperación va ligado a las vacunas, pero evidentemente el dinero, el apoyo en Estados Unidos ha empezado hace mucho más tiempo y aquí sí que se esperaba, se están adelantando fondos, pero es verdad que los fondos no han llegado. Volvemos a sufrir ese retraso, ¿no?, la dificultad del funcionamiento del bloque. Bueno, Europa es como es y tiene sus ritmos. Yo creo que no tenemos que quedarnos en este caso con que si los fondos tenían que haber llegado un poquito antes o van a llegar un poco después. Para mí lo verdaderamente importante es que Europa por primera vez se ha movilizado de una forma rápida dentro de sus ritmos, evidentemente, y que sobre todo pues empieza a trabajar en un paso o en una siguiente pantalla, ¿no? La llegada si analizamos lo que pasó en la crisis financiera, donde digamos, lo que se exigió fueron las medidas de austeridad y donde se negó cualquier atisbo de posibilidad para llegar a los famosos eurobonos, pues la situación en este sentido es totalmente la contraria. La movilización o la creación de los fondos Next Generation creo que es un hito dentro de la Unión Europea, un primer paso para esa unificación fiscal y creo que en este caso sí que hay que quedarse con lo positivo, que es decir, en este caso España va a recibir más de 70.000 millones de euros en transferencias para luchar contra el impacto que la pandemia y sobre todo, como decía antes, para tratar de transformar nuestra economía. Tenemos una oportunidad única ante nosotros. Europa creo que está cambiando su forma de actuar. También lo hemos visto con la rapidez con que lo ha hecho el Banco Central Europeo. La anterior crisis tardó casi 7 años más que la Reserva Federal en poner en marcha su primer quantitative easing. En esta vez lo hizo muy rápido. Yo creo que esos cambios en Europa son bienvenidos en la gobernanza económica y ahora lo que tenemos que hacer nosotros es ser capaces de aprovechar ese nuevo entorno europeo, pues como digo, para transformar de verdad la economía española. Hoy, Juan Carlos, también echando las fechas en el calendario, ha llegado este día en el que la autoridad bancaria va a publicar los test de estrés, va a señalar cuál es la solvencia de las entidades europeas, nuestros grandes bancos también
estarán en ese podium, aunque evidentemente los tamaños, la banca no tiene mucho que ver entre distintas entidades. No sé cómo esperas esos resultados y qué puedan transmitir al mercado. Bueno, en principio tranquilidad es lo que parece que van a transmitir para la mayor parte de las entidades europeas, y en este caso españolas, las 4 que van a ser evaluadas. Hay algunas dudas sobre una de ellas que pudiera salir, el Sabadell, por aquello de su exposición más intensa al segmento de pymes y sobre todo a 2 mercados que macroeconómicamente han sido muy golpeados en la pandemia, España y el Reino Unido. Pero bueno, esperemos que estos resultados en un entorno desfavorable, que es el que mide los test, pues puedan ir mejorando en la medida en el que el entorno económico parece que empieza a recuperarse de verdad y que la situación no va a ser tan de estrés como los mismos test podían pronosticar. Por tanto, bueno, yo creo que es una buena noticia que la banca vaya recuperándose. Es muy importante que vaya de alguna manera normalizando su actividad muy golpeada durante la pandemia, y esperemos que al final pues estos test sean simplemente pues la confirmación de que el sector en general se está recuperando y que vamos a poder contar con él para este nuevo periodo de normalidad económica en el que entramos. No nos queda mucho tiempo, nos tenemos que despedir. Juan Carlos, tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor del IE Business School, muchísimas gracias y feliz verano. Muchísimas gracias a vosotros.